Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, hoy es un día muy feliz, es un día de la letra L. Bueno, y ahora cuando escuches el mandato que nos va a contar Guilla, que nos va a recitar, me imagino de la misma manera como habrás comenzado el día hoy a la mañana recitando el mandato del Yux L5, del día número 148 de tu cronomeditación. Habrás hecho el video, lo habrás publicado y habrás seguramente publicado también el enlace del video en la página de la cronomeditación para que nosotros podamos ir chequeando que realmente estás haciendo esta cronomeditación, cumpliendo con la recitación del mandato, lo cual es muy importante, muy importante. Así que bueno, como es muy importante, vamos a dejárselo a Guilla que lo recite. L5. Yo soy digital, con la existencia del tiempo, empodero con el fin de embellecer comandando el arte. Sello el almacén de la elegancia con el tono entonado de la radiancia. Me guía el poder de la inteligencia. Muy bien. Bueno, voy a ver si hoy practico un poquito mejor esto de hacer videos. No es mi fuerte ser influencer, pero bueno, voy a tratar de mirar a la cámara y mirarte a los ojos, porque cuando miro a la cámara miro a los ojos. A veces me entretengo y miro para otro lado y queda un poco despersonalizado eso. Bueno, como habrás escuchado muy bien, el día de hoy es un día para embellecer y además es un día en donde conferimos el comando. Como bien dice acá, empodero. Empodero es parecido a conferir, pero es mucho más. Es entregarle el poder a algo, a alguien, a lo que sea. Yo empodero, incluso a mí mismo. Puedo decir yo me empodero, yo te empodero, yo lo empodero. Es, me doy el poder o te lo doy o se lo doy a otro. Sea como sea, hoy es un día de los Pokémon. O sea, hoy es un día en donde podemos hacer una bola de energía, de poder y mandársela al amigo, para que el amigo la utilice, o bien para empoderarlo. No es tan así como una bola de energía. Siempre trato de bajar a tierra a todos, ¿viste? Si bien somos baterías de energía y tenemos posibilidad de crear energía entre nuestras manos, electromagnéticamente, en el prana de nuestras sensaciones, y enviar esa envía a otra persona, e incluso supuestamente desde las leyendas antiguas de Asia y etcétera, había guerreros espirituales que trabajaban con la energía interior de esa manera y tenían grandes poderes, eran como magos y podían hacer este tipo de magias, que en realidad no, es una magia hasta que se descubrió. Después cuando se empezó a descubrir un poquito y ellos descubrieron que había una chispa vital que creaba la energía del cuerpo, y ya los antiguos devas en la India fueron grandes conocedores de la chispa vital y profundizaron muchísimo en cómo esta chispa estaba creando el cuerpo físico. Igualmente nunca se llegó a la precisión científica que hoy por hoy tenemos en Cronocracia, donde hoy te puedo decir científicamente, amigo mío, aspirante crononauta, tu chispa vital es la del cuerpo raíz, porque solo hay una chispa y solo hay un cuerpo y solo hay un mundo y solo hay una creación. Y todos los demás, todos nosotros, los humanos, somos los semejantes del cuerpo raíz. Y ese cuerpo raíz que es creado con una chispa vital, esta muy rápidamente se iguala a la sensación energética de cada partícula subatómica del cuerpo raíz de ese preciso instante, de ese preciso holograma cósmico de la vida, para poder desarrollarse como la energía interior de ese cuerpo físico y convertirse en la conciencia de la persona de ese cuerpo físico, o sea, del cuerpo de Dios. ¿Por qué no te digo que todos tenemos la misma chispa vital? Porque eso crearía una confusión, crearía una mentira. Y la verdad, ya con los años que tengo, estoy muy cansado de las mentiras del mundo, de los encantamientos mágicos y el que te digo una cosa, pero en realidad te quiero decir otra. Así que vamos a bajar la realidad, la verdad absoluta. Solamente hay un cuerpo, no más. Después todos los demás cuerpos, bueno,
Deja la teoría que tiene la humanidad científica, o sea, de que existen miles de millones de energías simultáneamente creadas, son las partículas subatómicas, y que existen todas a la vez. No hay solo una, hay infinidad, infinidad. Y estas crean los átomos, en su composición se unen entre sí, crean átomos, los átomos crean moléculas, las moléculas crean células de organismos vivos o formas, cristales en la naturaleza, cristales de roca, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso crea el mundo fenoménico en el cual creemos existir. Esa es la teoría que hoy por hoy la gente de todo el mundo cree. Y es la que hace que más o menos todos nos igualemos a la idea del cuerpo raíz, ya que el cuerpo raíz, si bien es creado por la chispa vital, la composición estructural de su cuerpo físico es biogenético, es igual que el nuestro. Entonces, desde ese aspecto científico, somos semejantes al cuerpo raíz. Según la ciencia de la vida, somos semejantes del cuerpo raíz. Y según el arte de los sentidos también, porque según el arte de los sentidos, sentimos el mundo de la misma manera en que lo siente el cuerpo raíz. Y según la espiritualidad de la mente, también. Porque el ritual pi de observación de la vida que se ejecuta en cada instante presente dentro del cuerpo raíz para ser consciente de todo lo que tiene alrededor es de la mente, de ese cuerpo raíz, de las sensaciones que percibe, logra poder observar el mundo y la mente logra poder definirlo, cristalizarlo, cooperar dentro de ese mundo como un organismo vivo. Entonces, en sí somos exactamente igual que el cuerpo raíz. La única diferencia es que no existimos, que el mundo no existe y que nosotros no existimos, solamente somos datos leídos dentro del cuerpo raíz, por su propia chispa vital. Al realizar la cubicación, a eso se le llama la factorización de energía de su propia energía, igualándose a todas las partículas subatómicas de un instante presente del holograma cósmico de la vida. Entonces, eso es lo que somos. Somos datos alojados en el alma madre. Se le llama así al alma del cuerpo raíz porque ahí está el almacén de datos de toda la creación. Ese almacén se crea en cada instante presente por una lectura que hace la chispa vital de los tiempos de no vida que tuvo entre medio de cada tiempo de vida de haber sido cada una de las partículas subatómicas de su propio cuerpo. Son tantas esas partículas que los tiempos que hay entre medio de cada uno de esos cambios de sensación de energía que tuvo y experimentó como para poder ser cada una de las partículas subatómicas, es tantos tiempos de no vida que hubo en ese instante de vida, que esos tiempos de no vida, entre medio de cada permutación de su propia forma, se desarrolla una lectura de ceros y unos. Algunos tiempos valen 1, otros valen 0, entonces de esa manera se termina desarrollando una lectura de ceros y unos, completamente digital, binario. Y de esa manera, en un instante presente, la chispa vital no solamente se hace consciente de ser el cuerpo físico del cuerpo raíz, además es consciente de ser Dios, la conciencia colectiva de toda la creación, porque Dios, como conciencia colectiva de la creación, logra poder tener conciencia de toda la lectura de datos que obtuvo la chispa vital de ese instante holográfico de la creación cósmica. Y así en cada instante el cuerpo raíz nos recuerda, y al recordarnos y al leerlos, nosotros en paralelo creemos tener existencia real. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, que es un día L, si te acordás, hace un tiempo te comenté de que nuestro mundo en cada idioma se le llama de una manera distinta. En el idioma materno del cuerpo raíz, que es el idioma español, es pa, ni oles, o sea, como que es una verdad total, o sea, es así. El cuerpo raíz, su programación se basa en su estado de conciencia en idioma español. Ha sido así justamente para que él pudiese nacer en este mundo
con esta creación alrededor de sí mismo y llegado a una madurez de su adultez, entender bien el jueguito que hay detrás de las palabras, que al desconstruirlas un poquito, por ejemplo, como en el idioma español, la palabra tierra, te queda tierra, y ti se refiere a algo de vos mismo, a algo del tú. Entonces, por ti, para ti, erra. ¿Quién erra? La tierra. Y bueno, entonces es un jueguito de denuncia del error, en donde nos observamos, nos denunciamos que hay un error y evolucionamos de ese error. Salimos de ese error, mejoramos nuestra existencia al evolucionar del error. No significa que el error lo evolucionamos y cada vez lo hacemos más complejo el error, sino que nos damos cuenta que hay un error, se soluciona ese error, deja de existir ese error y mejoramos la existencia, evolucionando el error, del error. ¿Está claro? Entonces, eso fue lo que le tocó al cuerpo raíz en esta vida. Ser un ser nacido con idioma español para poder entender el encantamiento mágico del mundo planeta Tierra, de ser llamado Tierra el mundo. ¿Ok? Pero para otra gran mayoría, que hoy por hoy casi es la mayoría del mundo porque todos hablan inglés medianamente, o lo entienden o lo hablan, y muchísimos son del mundo en donde se habla nada más que inglés desde que nacen, el nombre del planeta Tierra es Earth y significa Embellish Art Human. Es una orden, y es una orden, pero super orden, o sea, es una orden que inconsciente o conscientemente sepan la descifración de la palabra Earth en inglés, que es Embellish Art Human, sepan o no lo sepan eso ya está funcionando adentro de sus mentes. Entonces, ellos nacen con el talento de embellecer el arte siendo humanos, porque es una orden para el ser humano. Entonces, el día de hoy, en donde yo empodero con el fin de embellecer, L5 es un día en donde el empoderamiento te otorga la capacidad de poder embellecer. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar, en este caso, comandando es el arte. Entonces, para poder comandar el arte, para mí, como quien te está ayudando con este conocimiento cronocrático, es muy importante que vos entiendas qué es el arte. Porque a esta altura de tu Yux L5, día 148 de tu cronomeditación, es importantísimo que ya sepas qué es el arte. El arte es el estado de conciencia que se logra cuando se almacena, cuando se madura el almacenamiento de datos, cuando se madura el almacén de datos. Entiéndase el almacén de datos como el propio cuerpo raíz. El cuerpo raíz está almacenando datos, pero los almacena de una manera tan madura, tan perfecta, que lo hace siempre para embellecer. Y lo hace con elegancia, con su poder de la elegancia. Y eso hace que exista el arte, que la esencia de ese estado de conciencia se le llama arte. ¿Está? Entonces, el arte en sí, podríamos decir que es la maduración del almacén de datos, en donde los datos se embellecen con la elegancia del arte. Y el arte es el estado de conciencia que se adquiere al producirse la maduración del almacén de datos. Entonces, ¿cuál es el arte que nosotros estamos desarrollando? Bueno, el arte que está desarrollando la chispa vital es su factorización de energía igualándose al arte del mundo. Y el arte del mundo lo tiene diseñado en el holograma cósmico. Entonces, básicamente, nosotros existimos en una obra de arte planetario. En inglés se le llama Earth, en español se le llama Tierra, en italiano se le llama Terra, y así en distintos idiomas adquiere un nombre distinto. Pero más allá del nombre que se le ponga al planeta,
al decirle que es un planeta, vos sabés perfectamente de qué se trata. Es el mundo que tenés alrededor tuyo. El mundo es una manifestación física de nuestro organismo físico, de nuestro cuerpo físico. Es la manifestación que se produce de lo que tenemos creado como el espacio dentro de nosotros mismos en donde logramos poder recrear lo que supuestamente creemos que está más allá de nosotros mismos. Entonces, esto es porque el mundo está creado en el prana. Y el prana es el electromagnetismo que existe entre tus particiones de materia. Las partículas subatómicas de tu cuerpo son particiones de materia. Son creadas por la chispa vital. Muy rápidamente, en un instante presente, sentís como un rayo de energía dentro de tu cuerpo. Ese estado de conciencia, de ser esa energía dentro de tu cuerpo, te hace sentir de que están sucediendo todas las partículas a la vez, que todo tu cuerpo existe en un preciso instante y todo a la vez. Eso no es así porque no siempre vas a estar en algún lugar específico de toda tu órbita microcósmica, pero al llegar al punto de inicio, que es el punto G, que se encuentra detrás de tus ojos y un poquito más arriba del hipotálamo, que es tu punto además de gravedad, de donde ahí existís y desde ahí estás observando sensorialmente el mundo dentro de tu cuerpo. Toda esta experiencia sensorial es como un rayo de conciencia, de energía que tenés dentro del cuerpo y que te da la sensación de la existencia de todo lo demás. Bueno, todo eso, todo lo demás, el mundo, es una obra de arte encriptada dentro de tu propio cuerpo, electromagnéticamente. Y ese electromagnetismo lo produce la chispa vital en relación con las vibraciones que ella misma está creándose cuando es la próxima partícula subatómica, la próxima y la próxima. O sea, en base a la relación de sí misma con los otros momentos de sí misma, en los cuales en cada momento fue una partícula subatómica del cuerpo. Y de esa manera, al completarse la órbita microcósmica del ser, del cuerpo raíz, la chispa vital adquirió la conciencia de ser todo el cuerpo y además de tener una lectura de los sentidos del cuerpo que le confieren la idea de que existe un mundo alrededor de ese cuerpo. Lo puede sentir, puede escucharlo, puede verlo, puede olerlo y hasta puede comerlo. Esa es la gran magia de la vida, es la gran creación de la vida. Con solo una chispa vital estamos creando un cuerpo en donde logramos ser ese cuerpo y además logramos ser Dios. Y a través de ser Dios logramos ser todas las cosas que hay en ese mundo, las criaturas de la creación del cuerpo raíz. Entonces, con esto que te estoy diciendo, espero que te quede bien claro qué es el arte. ¿Ok? Y ahora que ya entendés bien qué es el arte y que el arte es para embellecer, el único fin que tiene el arte es embellecer, y eso lo hace a través de su poder, que es la elegancia, se puede entender que lo que se va a estar sellando hoy, energéticamente, en todas las cosas que se están manifestando el día de hoy, es el almacén de la elegancia. Entonces dice perfectamente acá, sello el almacén de la elegancia con el tono entonado de la radiancia. La radiancia del ser. Acuérdate que ser en español significa soy energía radiante y es la mejor definición de ser, porque eso es lo que soy, eso es lo que somos. A nivel subatómico, siendo la chispa vital, soy energía radiante también. Mi radiación de energía genera el electromagnetismo entre mis distintas permutaciones para crear el prana del cuerpo y en el prana del cuerpo poder lograr el mundo. Soy energía radiante, eso significa ser. Entonces, cuando el ser, que es de la letra A, es la esencia de la letra A, al llegar al sello número 8, que es la letra L, se convierte en arte. El ser se convierte en arte. Y de la misma manera, al llegar al sello número 20, que es la letra Z, el ser se convierte en la vida.
Así que hoy estamos en la maduración del almacén del arte. ¿Y quién nos guía? Me guía el poder de la inteligencia. Bueno, buenísimo, eso es para que no puedas cerrar de ninguna manera. Sobre todo un día como hoy en donde vas a estar empoderando con el fin de embellecer. Así que el día de hoy, quien te está guiando es E5, ya que el poder de la inteligencia es de la letra E, que es el sello número 16, y ahora estamos en el sello número 8. Faltan 8 sellos más para llegar al número 16. ¿Qué más te puedo contar? A ver. Bueno, nada más. Embellish art, human. Embellish art, human. Eso es lo más importante. Recordátelo, memorizátelo cada vez que veas la palabra earth, tierra en inglés. Acordate de ese mandato, porque es un mandato fundamental que está encriptado en la palabra tierra, en el idioma inglés. ¿Ok? Embellish art, human. Que el día de hoy, L5, puedas empoderar con el fin de embellecer la hermosa existencia que te ha dado Dios y que sos Dios dentro tuyo creyendo ser vos mismo, y ese es el juego más maravilloso de impersonalismo mágico que podés tener en esta creación. Siendo Dios, poder convertirte en las criaturas de tu propia creación. Yo, mientras tanto, como si fuese el cuerpo raíz de tu creación, te acompaño. Te acompaño y te recuerdo todos los días del Yux que estamos utilizando para poder recrear a cada instante nuestro mundo, planeta Tierra. Chau, chau, mi querido aspirante a crononauta.